Bueno, nos acompaña en los micrófonos de Caracol Radio y en estas imágenes que ustedes pueden ver en video a través de Caracol Radio, nuestra página web y nuestras redes sociales, el padre de Juan Felipe Rincón, un joven que murió en extrañas circunstancias en noviembre del año pasado, un caso que ha desatado la opinión pública frente a la historia que se ha conocido, pero que precisamente el general William Rincón nos viene a contar el día de hoy. Vamos a presentar algunos videos que se han conocido en las últimas horas, también algunos que hemos conocido en exclusivo en Caracol Radio sobre quien habría sido la joven que contactó a Juan Felipe en estas conversaciones y que posteriormente participó en lo que fue la historia de llevar a Juan Felipe a uno de los puntos cuando se encuentra con quienes dicen ser los familiares de la menor, que agreden y que inician posteriormente esta riña y luego cuando terminan en estos fatales hechos. Escuchemos. Yo lo estaba conociendo para ser pareja valiente, eso fue normal, pero ya después... ¿Pero estabas qué? Yo en un momento lo estaba conociendo para ser pareja valiente, entonces se me hizo normal. Como eso de la noche, empezó yo a cuadrar una cita con él, me dice que vaya hasta... que sí, me dijo, cuando nos vemos, y yo molestando le dije que soy, y me dijo, sí, veámonos hoy, que no sé qué, y yo, bueno, está bien, dale, pero no hay problema. ¿Con quién? Con el muchacho. ¿Con cuál muchacho? Con Juan Felipe, con el fallecido. Yo empecé a concolorar con él y como en la noche, como a eso de las 6, 5, me dijo que sí, que él me confirmaba más tardecito. Ya cuando me confirmó bien la cita, yo hablé con Alison y ella me mostró el perfil del muchacho. Yo me quedé como... General William Rincón, sobre todo lamentando su pérdida, la pérdida de su hijo, este joven que ha estado señalado por estas personas que lo increpan allí, como se observaba en algunas imágenes que se conocían, pero además se conocieron unas conversaciones general en las que su hijo entablaba unos diálogos y donde empieza a ser señalado presuntamente de pedófilo, de hablar con menores de edad y de mostrar a esta joven como una de las víctimas de esos presuntos contactos entonces que mantenía su hijo. General, usted no solamente ha podido observar estos videos, ustedes han tenido en sus manos todo el expediente que tiene además la Fiscalía desde diciembre del año pasado. ¿Cuál es la historia real detrás del contacto que se hace con su hijo Juan Felipe, el diálogo que mantiene con estas menores y los hechos que llevaron a ese fatal desenlace en noviembre del año pasado, general? Bueno, permítame primero que todo ofrecer un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a ustedes por la invitación que me hacen el día de hoy. Sí, esta historia ha sido bastante confusa, pero ya después de casi 5 meses puedo hablar con autoridad, puedo hablar con claridad y de una manera pertinente de qué fue lo que ocurrió allí y por supuesto también del engaño, el entrampamiento que le hicieron a mi hijo para llevar a cabo una extorsión y no lograr con esto, terminaron asesinándolo y posteriormente lo crucificaron, dañándole su honra, su dignidad y finalmente lo que hicieron fue validar este homicidio a través de imputaciones falsas en nombre de él. ¿Qué pasó allí? Mi hijo es un joven apenas de 21 años, universitario, estudiante de la Escuela de Administración de Negocios, 6º semestre, y además de eso también es influencer, tiene dos redes sociales, una con 230.000 inscritos y otra de 830 y pico mil. A la de 230.000, un día X, el día 13 de noviembre, le hacen un lance con un hola y él lo contesta. Y no solamente ese, sino otros más. Eso está totalmente validado, lo que estoy diciendo acá, no son palabras irresponsables ni estoy creando una historia. Es lo que usted está. vio esas pruebas, usted ya hizo un peritaje sobre esa cuenta de su hijo y las conversaciones una a una de lo que se habló. Esto es un análisis forense donde se rescata cada una de las diferentes conversaciones de Instagram minuto a minuto y además de eso de la persona contraria que es el que está al otro lado de este grupo buscando contactar a mi hijo. Hacen ese lance lo contesta
y el día 15 de noviembre hacen otro. Él contesta hasta el día 20 de noviembre ese hola y a ese y a otras personas. Pero allí mantiene una conversación de hola, creído, ¿cómo estás? ¿Tú por qué esto? Juan Felipe, eres tal persona, como eres un niño, jaja, y no sé qué. Y él se ríe y dice, no, yo no soy así, ¿con quién tengo el gusto? Y empiezan la conversación. Pero aquí comienza desde el 20 una conversación con una señora de 33 años, con una narrativa y un guión totalmente creado, totalmente planeado. Pero hago un paréntesis acá para regresarme. Mi hijo no sabe quién está al otro lado, pero quien está hablando allí conocen ya a mi hijo, ya lo han perfilado. El 5 de noviembre han creado una cuenta con 10 usuarios, 10 personas, de las cuales 8 son de esta red, una novena que es Sara Valentina Bolaños y un décimo que es mi hijo. Una Esos son cuenta los de 10 Instagram seguidores nueva, que tiene un usuario esa nueva, cuenta. 10 personas, 9 que son de todo este grupo de las personas que están prácticamente buscando que mi hijo caiga en esta línea de buscar la forma de cómo llevar una extorsión. Esto significa que días antes de ese 5 de crear ese perfil es porque ya han visto quién es mi hijo, porque ya lo han examinado, porque ya saben qué hace él, cómo se llama. Publicaba igual en sus Él redes. publicaba, llevaba desde su hace vida. 4 años atrás, desde 2018, él tenía estas redes y empezó a trabajarlas y eran públicas, aquí en todo el mundo. Entonces, ellos ya han tenido esta información, ya la han observado de una manera muy clara. Entonces, por eso es que crean el perfil, el 5, el 13 le hacen el lance, el 15 nuevamente y el 20 ya como que... Él contesta ese día. Es correcto, ya le contestan y empieza a tener una conversación. Una conversación que cualquiera puede notar, ahí tenemos casi 50 páginas, minuto a minuto, segundo a segundo, cada uno de los términos de la misma conversación, donde es muy amistosa, de mucha confianza, de mucha tranquilidad, donde le abren a él una empatía y por supuesto un engaño, porque empiezan a hablar de que él pregunta en 3 ocasiones, en toda esa conversación, primero cómo te llamas, de dónde eres y cuántos años tienes. Lo mismo preguntan de allá para acá. ¿Y qué le respondían? La primera dice, soy una persona de 22 años, soy mayor de edad, vivo independiente, trabajo, hago esto, toda una cantidad de cosas. Él mismo contesta lo mismo. Yo también soy de mayor de edad, soy independiente, tengo un restaurante, y empieza como que a contar su historia de una manera como si fuera un amigo que conociera hace tiempos. Y así sigue la conversación. General, un paréntesis para que la gente entienda. Estas preguntas que le hacían a su hijo, estos perfiles que lo contactan, no era solo uno. Al parecer eran varios perfiles, pero era la misma persona detrás de estas conversaciones. Sí, es la misma persona. Estoy hablando en este caso el perfil de Caterine.sotelo. Era el usuario que estaba creado. Ese perfil aparece de una señora de 33 años de edad que el mismo día de la muerte de mi hijo estaba cumpliendo los 33 años. ¿En qué momento en la conversación? Porque primero se presentan como mayores de edad, una de ellas. Luego llama a otra de las menores, que fueron unos chats que se conocieron en general cuando le dice este perfil a su hijo que quiere presentarle una amiga y además ya empiezan a hablar de que son menores. Pasado más o menos unas 38 horas, es decir, día y medio. Esta historia ocurre, para que tengamos una línea temporal, entre el 21 y el 23. O sea, realmente toda la El historia 20 y el 20. ocurre desde el 20 hasta el Hasta el 23. 3 días exactamente. 3 días hablaron y ocurrieron estos hechos. No era que su hijo llevaba meses hablando con ellas o entablando una relación. O de pronto persilándolas, o de pronto buscando una menor, jamás. Porque incluso él tiene 800,000 seguidores y no hay ninguno que esté buscando a él como una niña menor o algo así, que tenga esa línea de perfilación como lo hicieron ver. O sea, en Este caso específico. Usted certifica ese análisis forense que le hizo a las redes de su hijo, él no tuvo otro tipo de conversación No, con no ha una tenido menor. con ninguna. Ese era Casi en el contacto. millón de personas que tiene a nivel mundial no tiene ninguna perfilación con una persona que sea menor. Es este único caso, que tampoco hay una menor. Es la conversación que le hacen en la mitad, es decir, en la hora 38, día y medio después de estar en una conversación, después de que le dicen que tiene 22, que tiene 18, que tiene 16. General, que, en ese punto específicamente, y qué pena que lo interrumpa, su hijo no hablaba con menores de edad, usted mismo lo está diciendo, él pues hablaba, me imagino que con gente de su edad, de pronto gente mayor, pues tenía un restaurante, me imagino que era una persona bastante social. Él
no sé si en algún momento en esa relación que él tenía con usted, él le llega a decir de pronto que está hablando con una mujer, se va a ver con alguien y que aparte de todo, pues él piensa que es mayor de edad, pero realmente le dice en muchas ocasiones que tiene edades distintas. Él no toma esto, o no sé si usted de pronto lo conversó con él en algún momento, que podría ser de pronto una trampa. No, donde él me cuente eso, yo créame que seguramente alcanzo a observar que hay algo extraño ahí. Pero quizás dentro de la misma ingenuidad, porque él no estaba con sus comportamientos anómalos y era una persona totalmente confiable con todo el mundo, creía porque él hacía las cosas correctas. Entonces pensaba que al otro lado todo el mundo también era correcto. Y seguramente pensó que era una persona normal. Usted dice no es un pedófilo y no buscaba niñas. No, no en ningún Lo momento. contactan y empiezan a llamarlo de alguna manera, hablar esta conversación. ¿En qué momento ya pasan a intercambiar además contenido? Que es otra de los señalamientos que se ha hecho. Y es que se intercambiaron. ¿Qué tipo de fotografías? Usted, en general, off the record, nos mostraba parte de estas evidencias que tienen ustedes en su poder y no hay contenido explícito sexual. Es así, al menos Así es. en el En las peritaje que 50 ustedes hicieron. páginas Sí, de no, hay conversación. casi 50 páginas de conversación y no hay un contenido que hablen de cosas sexuales o que estén hablando obscenas o algo que conlleve a un mal comportamiento o que atente contra la dignidad de otra persona. ¿Qué tipo de imágenes se intercambiaron? A mi hijo le piden 4 imágenes, le dicen que le envíe la foto 8, la foto 14, la foto 15, es ¿A decir, qué se referían con los números de las fotos? unas fotos que mi hijo tiene dentro de todo su contexto y hay unas donde él está con una media camiseta, donde está mostrando unos tatuajes, mostrando un perfil de lado y le dicen que le envíe esa foto, que le envíe la otra y él las envía. Yo creo que él también fue muy ingenuo acá, donde le dicen que ya tienen conocimiento de ciertas fotos y no cae como en cuenta que ya... Y él las manda. Y él las envía. Cuando dice el número de la fotografía es en su red En su social. perfil. En su ¿Cómo? red social. la Y red ellos social. querían la foto original, Sí. hacer que él les mandara Sí. contenido. Y las envía. Yo se las mostré a ustedes. Ahí están las 3 fotos que le piden a él y ahí están Ahora, enviadas. Sí, no Estas- está desnudo en No. en el contenido que Es nosotros correcto. vimos. ¿Cómo, qué tipo de fotos le envían ellas al joven, a su hijo? Ya posteriormente empieza la joven y le dice que quiere que hagan un juego, reto o mentira, así lo llaman dentro de este mismo escenario. Y bueno, dicen que sí, y ella le dice, le voy a enviar una foto. Y dice, bueno, mándeme una foto porque yo te envié ya 3. Y ella le envía una foto y son un poco más llamativas porque tiene unos trajes de un poco, no de una jovencita. Y tampoco se ve una niña. General, Usted- también hay videos en esas conversaciones dos videos. que muestran esos videos que ella o que ellas le enviaban a su hijo. No hay nada obsceno, no hay nada obsceno, pero sí hay una ropa un poco muy suave, un poco llamativa, donde puede generar un impacto de que la persona pues se expone a muchas cosas y lo hace la joven. Y no estoy hablando de una niña, estoy hablando de una joven que está con una edad aparente de casi 22 años de edad. Cuando ustedes pueden observar ahí, pueden notar esa fotografía y envía varias, hay más de 9 fotos enviadas por la joven ahí. Pero tampoco es que estén desnudas. Hay una parte donde sí el día ya casi hora 45, ella a la madrugada empieza a escribir, le dice, ¿estás dormido? Qué aburrido, se despierta, no sé qué. Y bueno, y le hace una videollamada, suena el teléfono, pero ustedes siguen chateando. Mire que cortan la videollamada para entrar al chateo, para dejar a los antecedentes que ellos requieren para llegar a la extorsión. Y le dice, vea, me encuentro con bata, no tengo nada debajo, ¿quieres que te envíe una foto? Y él dice, jajaja, usted no duerme, y empieza la sonrisa, y le envía la foto con una bata, pero no más, no le envía que esté mostrando otras cosas. La persona de las fotos siempre era la misma, es decir, Sara, Sí. que es la que mostramos en el video al Es iniciar la la misma, entrevista. ahí es la misma persona, es Sara la que está allá y es la que está mostrando las fotos y es la que empieza, digamos, toda esta línea conjuntamente, pues, direccionada por Caterine Sotelo. General, en estas evidencias que ustedes han recabado, usted ha hecho esta línea de tiempo, usted ha podido constatar todas estas conversaciones, pero además que en su investigación o en lo que han podido evidenciar, ¿en qué momento entonces su hijo sale, se queda con la joven, si ella ya le había dicho que era menor? ¿Qué pasó en este caso? ¿Cómo es esa parte de la historia? Bueno, hay una parte que es importante acá, que es cuando ya ellos tienen la narrativa construida, el guión montado con las frases y las palabras que requieren. Y es allí cuando entra ya la segunda etapa, que es cómo lo cito.
Hay 10 formas donde Sara Valentina le está diciendo a mi hijo que vaya, que la recoja, que lo quieren conocer, que diferentes maneras. Mi hijo le dice que no puede, que está ocupado, que está trabajando. Ella en un momento le dice, usted no dice que es un adulto, que es una persona que es independiente, porque soy independiente, yo también vivo sola, yo dependo económicamente de ella, es decir, todo le está indicando como que yo soy maduro y usted también, entonces ¿por qué tiene que tener tantas complicaciones para vernos? Y finalmente termina cediendo. Ella le dice que ya salió, inclusive le dice, yo ya me fui, me voy para tal lado y voy en tal sitio, y aquí en este sitio donde estoy me acaban de parar, voy en una pick-up y me acaban de parar un policía de tránsito y se dan cuenta que no tengo pase, que el señor que me lleva no tiene pase y me quedé acá. Le dice, pero ¿cómo así? Él le contesta por el mismo mensaje, pero ¿por qué usted está en una moto, sin un vehículo que no tiene una licencia de conducción? Eso es no normal, pero ya te envío si quieres plata para que esto, y él hace a través de una plataforma, envía el pago de otro vehículo. Ese vehículo, ¿dónde llega? Llega a la casa de la mamá de Sara Valentina, es decir, ahí entra otra persona, es otro escenario dentro del mismo sector del Restrepo, y es la casa de ella. Ya cuando empezamos a establecer, digamos, la dirección de donde está Caterina Sotelo, donde ella inicia todo, y después sale la dirección que queda como a 4 cuadras de donde está la casa materna de esta jovencita. Empezamos a hablar general de los puntos de seguridad que hay en las diferentes variantes que tiene este caso. Justamente hablábamos fuera de micrófonos de la vida pública que tenía su hijo. Era un joven de 21 años que tenía una vida social bastante activa, pero también era un general de la República. Dos cosas. Uno, ¿cree usted que de pronto esa vida pública, todo lo que él mostraba, sus carros, en dónde se la pasaba, su casa, fue lo que generó el perfilamiento que le hicieron para extorsionarlo a usted, por supuesto, o fue más bien por el otro lado, y es que era el hijo de un general de la República? Eso es lo que quisiera yo investigar, porque aquí me han puesto en duda muchas cosas. Uno, la negligencia de una investigación clara y pertinente, porque hay varios elementos materiales probatorios de interés que no han sido tenidos en cuenta. Y dos, por supuesto, de dónde sale este origen, si era porque mi hijo había mostrado que cosas que no son de él, un carro, un trozo que es de una tía de él, una casa que no es de él porque es de mi mamá o de los familiares, un club que no es de él porque era donde él puede ir allá, unos parques que no son de él porque él asistía allá, un país de Estados Unidos que no es de él porque fue algún día de paseo conmigo allá y vivimos allá en Estados Unidos. Eran lugares que él mostraba, y creo que eso es lo que le atrae a los jóvenes y eso es lo que impacta. Entonces él como que sabía utilizar esos medios para poder impactar dentro de sus redes sociales, pero nada de lo que estaba mostrando allá era él era simplemente un joven universitario que tenía un restaurante que sí se lo había ganado con mucho esfuerzo, con trabajo, y que le estaba yendo muy bien con eso. Entonces eso me imagino que toman como perfil para mirar, este sujeto tiene dinero, nos interesa para poder eso sacar. Y el otro punto, que si sabían que era el hijo de un general o que si sabían que era cierta persona, no lo sé todavía, la verdad no puedo ser irresponsable para decir que sí hay una línea ahí. General, dentro de lo que conversábamos hace algunos minutos y que usted nos estaba contando esta historia, llega el momento en que su hijo finalmente accede a ver a estas jóvenes. Ellas insistieron, usted en lo que nos mostró de ese análisis forense, se determina que al menos unas 10 veces él se negó, pero por fin accede. ¿Cómo fue ese momento? ¿El por qué finalmente accede a verlas? Porque ella le manifiesta que ya salió, que va en una motocicleta, que ya va para Titán y que de alguna manera pues ella ya tenía ese permiso para salir. Y ahí es donde ella dice, claro, tengo ese permiso, y hace unos minutos antes, unas horas antes ya le había dicho que ella era independiente, pero tampoco cabe en la cuenta de él de eso. Y ella le dice que vive sola. Y luego le dice que tiene permiso para salir. Sí, correcto. Ya. Y que ya va en camino y que le quitaron la motocicleta al señor que había contratado para llevarla. Entonces es cuando él dice, se siente como una obligación, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo te ayudo? No, es que no tengo plata, ayúdeme. Entonces él busca su plataforma y le paga un pick-up para que le recoja. Cuando ya observo yo dentro del análisis forense, la recogen es de la casa de la mamá para llegar al Titán. Y allá es donde se encuentran. General, Sara, que es la niña que vemos en el video y con la que su hijo se encuentra precisamente en ese primer y único encuentro que tuvieron, lamentablemente
¿Es la misma persona con la que él hablaba o por qué tienen ustedes esos indicios de que no era ella la que chateaba y cuáles son esas pruebas para demostrar que no era Sara la que conversaba con su hijo? Los indicios lo dan precisamente el perfil que fue creado por Caterina Sotelo y es la dueña de este usuario y es la que contacta a mi hijo y es la que quiere hacer creer que había una niña detrás de esto que es la que ella está manipulando y la está instrumentalizando, que es su hija de 10 años. ¿Y por qué lo digo con plena seguridad? No porque yo sea el padre y porque quiera acá desmentir, simplemente porque hay una entrevista que el médico forense le hace a Sara y a la niña. Sara es una jovencita, adolescente, y la niña de 10 años. Y la niña manifiesta dos cosas de interés, que conoce el celular de mi hijo porque sabe que se lo quitaron el día que lo asesinaron. Y sabe cómo es el celular, dice que es un iPhone 15 de color gris y que la mamá lo cogió y lo envolvió en papel aluminio y lo escondió para que no le entrara ningún tipo de llamada. Imagínese la capacidad que eso... Pues, Sí, Sí. tenía el celular lo tenía en la todo cabeza. el entramado. y el mismo médico forense le pregunta, y cuéntame cuáles son las características del celular que tú tienes con el que se comunica con Juan Felipe. Y quedó totalmente en blanco. En blanco es decir, no conozco el celular, no me acuerdo el celular, no sé qué características es. ¿Cómo es posible que una niña en tan solo unos segundos hubiese reconocido el celular de mi hijo iPhone 15 Y el en de ella medio no. de una disputa donde lo matan y sabe con claridad que es ese? Y ella duró supuestamente 3 días hablando con mi hijo y no tiene claro el celular con el cual se comunicó con mi hijo. Y al finalizar de eso, entonces vuelve y le pregunta el médico forense, cuéntame cómo es el color, o dime cuál es él. Y ella termina manifestando que todo es un plan que lo había organizado la mamá y que ella no sabe nada de eso. Esto quedó en unas entrevistas que con el otro día, es decir, al otro día de la muerte de mi hijo, los hubiesen presentado con claridad al fiscal, al juicio, se aclaran muchas cosas. Pero estas muchísimas. evidencias no las presentaron. Muchísimas. Es que es la versión de esta joven que también tuvimos la oportunidad de ver estos videos general. Y aparte de esos videos, ella casi que hace una confesión en ese momento, en esta entrevista, entendemos, se hace en las instalaciones del bienestar familiar, donde ella está, con un médico forense además, que es la persona que la entrevista, y al que ella le cuenta eh, de una forma más extensa esa confesión que conocimos en los videos de ayer. Y es que esto era un plan, había un guión y había toda una estrategia para que ella llevara a su hijo al lugar indicado. ¿Es así, general, como lo narra ella en el testimonio? Totalmente. Las dos confesiones, primero una de ellas es las entrevistas que le hacen a las jóvenes por médico forense, por el CAIBAS, donde ellas se encuentran, que es la unidad de delitos sexuales, un día después de la muerte de mi hijo, donde hay unas informaciones manifestadas por ellas de gran interés, donde puede uno darse cuenta que había un entrampamiento criminal para contra mi hijo. Pero no fueron tenidos en cuenta ni por el fiscal, ni fueron tenidos en cuenta por las personas que estaban allí. Usted- Y la siguiente, que es muy importante que tú la mencionas, son los videos que envía ya Sara Valentina, porque Sara Valentina, ojo acá, ella está bajo el cuidado de bienestar familiar en un instituto por unas situaciones especiales que tiene ella, que no puedo comentar acá. Claro. Ella está desde hace meses atrás, no debería estar en calle, no debería estar en calle. Y apareció en calle haciendo un trabajo para que llevara a mi hijo hasta cierto lugar. Primer cuestionamiento. Segundo, terminan, pasa lo de mi hijo, lo asesinan y al otro día ya regresa al centro de protección donde ella estaba bajo un cuidado. O sea, ella Salió, hizo la tarea con estas personas Claro. y nuevamente y luego regresa. Estando allí, busca al abogado a través de X persona y le envía unos videos, son varios videos. Hoy se mostraron uno de ellos, primero lo hace ella de una manera de verdad muy humana. Siento yo que en ella hay una persona que ha sido instrumentalizada, no la culpo. En eso ella dice 3 cosas importantes. En el primer video dice que ella ha sido víctima de engaño de una organización encargada de extorsionar, que a Juan Felipe, mi hijo, lo habían perfilado para extorsionarlo, que ella tenía que llevarlo hasta cierto lugar, que no pensaba que iban a hacer tanto daño, y por supuesto también habla que había un plan, que se cae el plan,
que se cae y se deteriora cuando mi hijo, en el medio del camino de la casa de mi hijo, hasta el lugar donde lo iba a llevar, que iban supuestamente a invitarlo a un desayuno, él dice, no, es que paremos por allí, que voy a ir con un amigo. Él no había mencionado nunca una escolta, voy a ir con un amigo. Cuando llegan a la casa, ella misma llama y lo dice en la entrevista y lo dice y lo repite Sí, de igual manera, reconoce el caso. lo reconoce en el video de arrepentimiento y de entrevista que ella misma envía voluntariamente al abogado diciéndole, yo llamo a Alison, yo me entero que Alison es la misma Caterine Sotelo, que es el que perfiló a La mi que hijo, crea el perfil. que crea el perfil, yo llamo a Alison para avisarle que es un carro La Sijín, que es un policía, y ella me manifiesta que no importa, que lo lleve, que lo entregue, que lo lleve. Que siga Ella el dice, plan. se nos va a caer el plan, ella misma lo dice en palabras Sí, textuales, textuales. literales, esta cosa, este plan se va a caer, pero yo lo llevo cumpliendo las instrucciones de esta persona que ha instrumentalizado a Sara. General, ¿saben quién es esa persona? Hay un joven que es precisamente el que se señaló de haber accionado el arma y que sigue en investigación. Y hay unas personas que llegan ahí que dicen ser familiares de las menores. ¿Qué han podido investigar ustedes y determinar sobre ese caso, general? ¿Quiénes son ellos? ¿Son de la red? ¿Son familiares? ¿Quiénes son? Sigo dentro del mismo video porque es importante, porque Sara también comenta algo muy importante. Cuando llega ya Juan Felipe, él llega y saluda, él da un beso a la persona que le quita la vida o que ordena que le quita la vida, que es Caterine Sotelo. Ella dice que lo abrazan, él saluda y que ahí salen las personas. Las personas, estamos hablando de Camilo Sotelo, que es el hermano de Caterine, que están inmersos en varias cosas. Entra también Cristian, entra Sebastián, entran otra joven Tatiana, que son parte, no son familiares, son parte del grupo, donde quieren ya amedrantarlo. Ahí el punto era cómo lo intimido, cómo lo amedranto, cómo lo golpeo, cómo lo reduzco para que él se sienta amenazado. Además de eso le digo, mire, es que usted tiene esta conversación y usted me tiene que pagar esta plata. Eso no es nuevo en Colombia. No es un caso que yo me estoy inventando, es que mire, General está ya diciendo cosas salidas de lo común. Esto sucede todos Modus los días, operandi. permanentemente, y como policía les puedo decir que este delito de extorsión ha aumentado en más del 500%. Modalidad carcelaria a través de llamadas y modalidad de redes sociales a través de este mismo modus operandi. Y esta es la forma como ellos llegan, operan. Ya tienen todo montado, una narrativa, venga, lo presento, lo pegamos, lo golpeamos, lo reducimos y en segundos, venga usted su tarjeta de crédito, venga usted sus bienes, venga lo que usted tiene y hasta luego. Y ¿Cuándo se sale de las manos la situación? Cuando ellos finalmente logran el plan que era tener a su hijo rodeado. Sí. ¿Qué pasó? ¿La reacción del escolta? ¿Cómo se descontrola, lamentablemente terminando en la muerte de su hijo? Además de los videos que yo he observado, voy a seguir con el contexto que cuenta Sara, que es la que estuvo allá y fue la que llevó a mi hijo. Que ella misma Sí, narra ella los narra. hechos en estos videos. No, para que no van a pensar que es que yo me estoy creando una historia, es la narrativa de Sara. Ella dice que después de que da el abrazo a la persona, lo rodean y empiezan a reducirlo con golpes, a pegarle fuertemente por un lado, por otro lado, y él trata ahí de salir, él trata de salir como de huir, y es cuando lo cogen con un palo, ella le dice una tómbola, algo así, lo golpean en la cara. Ella misma manifiesta lo siguiente: uno de los jóvenes que está con Sara Valentina, en este caso Camilo Sotelo, saca el arma de fuego, un arma, y lo golpea hasta que le daña el cráneo y luego la detona. Palabras de ella, palabras de ella. Lo vimos, lo escuchamos, general, en ese testimonio que lo hirió y lo agredió, pero dice la fiscalía que esa arma no tenía la forma de accionarse, que no Que tenía la por eso posibilidad. precisamente dejan a este sujeto en libertad. Es que esta arma no la entregan en el momento que se generó el hecho contra mi hijo. El único O sea, arma la que pudieron haber quedó cambiado. en la investigación fue el arma de la escolta. Esa arma la coge Caterine y la entrega 2 días después al fiscal, al igual que el celular de mi hijo. Lo entregan después. Son excelentísimas personas. Según el fiscal, son ciudadanos honrados porque entregaron un arma con la cual mataron a mi hijo 3 días después y la entregan desarmada. Y entonces dice que esa arma,
con las condiciones que fue entregada, no reúne las condiciones para hacer un arma disparada. Y le cuento una cosa, cada año en Colombia tenemos 13.000 homicidios y casi el 65, el 70% de los homicidios son con armas artesanales, armas que son hechizas. Y todas han matado. Entonces la única que no sirvió fue la que mató a mi Esta hijo, no servía según la fiscalía. no. Un arma que fue manipulada entonces, que se entrega 2 días después de que se dieran O los cambiada hechos. también. No tanto cambiada, porque parece ser que es la misma, porque quedó un vestigio de un arma, quedó el tambor en el lugar de los hechos. Y la otra parte que es... Casa. Sí, la balística. casa. Sí, y el concepto inclusive de balística dice que ensamblada este arma reúne las condiciones de un arma normal para su funcionamiento. General, yo quiero hablar ahora un poco de su posición, no solo como padre, sino también como policía. Pasa lo que pasa, sabemos que hubo irregularidades, usted mismo lo está diciendo, en el proceso de judicialización, con la fiscalía y demás. ¿Cómo se sintió usted, pues, con todo lo que estaba pasando en la institución? ¿Cómo la policía lo acoge a usted como general en medio de toda esta polémica tan grande que se generó en noviembre del 2024? Una pregunta difícil, o sea, yo tengo grandes compañeros, grandes amigos en la institución y admiro mi institución, porque la institución ha trabajado mucho por nuestros colombianos, por nuestro país, y hay muchos policías que han muerto por ayudar al país. Pero yo creo que lo comenté en algún momento y lo ratifico. Lamentablemente el general William René Salamanca y el general Zapata no tuvieron las mejores condiciones humanas de quizás de apoyarlo a uno, porque no está diciendo que apoyaran un caso, apoyaran una situación que no está todavía clara, pero por lo menos de apoyarlo en el buen sentido de la solidaridad. Y más bien hubo todo lo contrario. Ellos negaron, dieron órdenes claras y precisas de que los generales, que eran compañeros y amigos, no fueran Al velorio de al su hijo. velorio de mi hijo. Inclusive fueron bastante directos en ese sentido, lamentablemente. General, usted sale de la institución pues porque cambia la línea de mando. Eso fue hace muy poco cuando entra el general Carlos Fernando Triana. Sin embargo, ¿usted cree que todo este proceso que usted está pasando y que pues vivió con su hijo, digamos que obstruyeron un poquito, de pronto, no sé, de ser perfilado para ser director de la policía? Me abstengo de esa palabra, pero creo que la dinámica institucional, cuando hay un cambio, a veces pues otros nos vemos también investidos en esa misma dinámica. General, volviendo al punto de la historia, en redes sociales se difundió rápidamente la versión entonces de que su hijo era pedófilo y buscaba niñas y que por eso había caído en estos hechos, mostrando a la familia o a los familiares de la joven como una familia que reacciona ante un agresor sexual que contacta a una menor de edad. Esta historia, lo que usted ha logrado documentar, lo que ha leído en los chats, lo que ha visto en los videos, es una recopilación de pruebas que siguen el caso. Ustedes ya presentan esto. ¿Qué esperan ustedes lograr de la Fiscalía, de la Justicia y del nombre, por supuesto, de su hijo que se ha manchado en medio de toda esta historia? Porque pues en medio de todo él contacta las jóvenes, en algún punto le dicen otra edad, pero sí le dicen que eran menores. Él finalmente sí se queda con una de ellas. ¿Qué espera, general, de esta historia? Mira, antes de contarle cuál quiero que sea el resultado, quiero aclarar una cosa ahí que me parece pertinente, porque los oyentes y muchas personas, inclusive que le escriben al chat de mi hijo, que lo he dejado abierto para que la fiscalía lo examine, y me escriben algunas redes de mi familia, escriben cosas monstruosas, de verdad, caníbales, me mandan unos mensajes bastante terribles, tristes, dañinos. A veces queda uno desmoralizado porque hablan como con el ánimo de generar más daño. Hay mucha maldad en muchas personas. Hay otras que se han solidarizado y hablan, que piden que las cosas avancen. Yo desde el primer día no quise hablar, no salía en ningún medio. Y me llamaron medios de comunicación de todas partes del mundo, no solamente Colombia. Me llamaron de España, me llamaron de Estados Unidos, me llamaron de muchas partes. Y no quise salirle porque no quería ser irresponsable
de ir a hablar una cosa que no fuera clara y pertinente y por supuesto correcta. Y pedí a un medio, a dos medios, que dejaran que se llevara a cabo la investigación y que si mi hijo era culpable, pues tenía que ser responsable. Sin embargo, no escucharon y siguieron deshonrando la dignidad de mi hijo. Y eso era como algo, un trofeo. Y además de eso, por ser policía, y quiero aclararlo acá, por ser policía, por ser un servidor público, como que era más el trofeo más valioso. Entonces, es el hijo del general William Rincón, es el general, el hombre más poderoso. Ningún poderoso, es un trabajador simplemente. Yo llevo 33 años en la policía y nunca he sido poderoso. Simplemente he sido un humano, un servidor a la comunidad y a las personas, que voy en contra del delito, en contra del crimen, no a favor del crimen. Por eso nunca salí, nunca quise decir nada. Quienes tuvieron la oportunidad de salir fue la familia Sotelo con sus secuaces. Fueron los únicos que se entrevistaron, fueron los únicos que salieron, fueron los que masacraron y tenían que validar la muerte de mi hijo y tenían que de alguna manera buscar la manera de darle una cortina de humo fuerte. Y crearon toda esta historia que la tenían para una extorsión, terminando ahora cómo validar la muerte. Y ahí entra también, obviamente, la presión mediática, donde el fiscal tampoco actúa en forma correcta, el fiscal se deja llevar, me imagino por los medios, pienso que es por los medios, espero que no haya más cosas detrás, se deja llevar y no actúa como fiscal, actúa por lo que le dice todo el día. 3.000 noticias salieron en contra del suscrito y de mi hijo. Mi hijo fue ajusticiado, fue condenado sin un debido proceso. Ya a las 24 horas todo el mundo decía que él era eso. Y aún lo siguen diciendo, descarnadamente. Y pueden ver los videos hoy donde la joven dice todo lo que pasó y está diciendo que sacaron un arma y están diciendo que ya fue programada y siguen diciendo que mi hijo es eso. Si mi hijo fuese eso y ellos querían hacer justicia, les voy a hacer 3 preguntas. Sara Valentina sabía dónde vivía mi hijo porque cuando le hacen la entrevista le preguntan dónde vive Juan Felipe y dice la dirección, el número del apartamento, la torre y todo. Mi hijo llevaba 2 meses viviendo allá y yo no tenía clara ni la dirección de donde vivía mi hijo. Sabía que llegaba, sabía cuál era y cuando iba allá me perdía el apartamento. Ella menciona con claridad el número del apartamento, el número de la torre, la entrada B, por el sótano tal, por el corredor tal, la dirección tal. Ya sabía dónde vivía. Si mi hijo fuese eso y ellos fueran ciudadanos de bien, lo correcto no era avisarle, darle aviso a las autoridades y denunciarlo y decirle que lo cogieran en el apartamento. Pregunta 2. ¿Usted, padre de familia, algunos o los que me escuchan que son padres de familia, mandarían a su hija a que pase una noche con un pedófilo para que lo entregue al otro día? Eso no es coherente un ser humano. Sí, que yo mande a mi hija de 15, 16 años para que se quede con un pedófilo y lo entregue al otro día para yo hacer justicia. Eso no necesita una argumentación jurídica, simplemente sentido común. Entonces, ahí partan que no es pedófilo, ni que es un matón o que es un sicario, como lo dicen todas las personas, o lo dicen algunas, que no tienen siquiera un poquito más de sentido para mirar más allá. Y lo digo con buen respeto. 3, si lo quieren entregar a las autoridades, a 40 metros de donde sucedieron los hechos, estaba ahí un CAI de policía, el cual conoce mucho de las situaciones que han vivido estas familias ahí y otras personas. ¿Por qué no tenían la policía lista y lo entregan? Aquí está esta policía, o llamen a la fiscalía si no creen en la policía. Llamen a la fiscalía y que la fiscalía esté allá y que lo capturen. Y digan, es que es por esto y esto y esto. O es que hoy en día la justicia se hace por las manos de las personas. ¿Es tan mala la justicia nuestra que tienen que ellos llevarla? 4. La misma joven dice que el carro es de una escolta, que es de la policía y que es de la Dijín. Pues ya está una autoridad, denúncielo y entonces entréguelo. Sí. Hay muchas cosas que simplemente cualquier persona de natural y que piense 2 dedos más allá se da cuenta que no era lo que estaban diciendo. Entonces, estas preguntas no necesito yo argumentarlas, ni necesito sacarlas de un análisis científico, ni mucho menos ir allá a hacer prácticamente un análisis o una evaluación de contexto para poder determinar si la persona tiene este tipo de antecedentes. General, frente a lo que ustedes han podido investigar, ¿hay alguna otra víctima que ustedes hayan podido identificar? ¿Algunas otras personas? Porque si hablamos de una red de extorsionistas y de un modus operandi,
¿Han podido indagar ustedes si hay otras víctimas, otras personas que esta red haya contactado y hayan caído en ese mismo modus operandi antes de su hijo? Hay unos elementos y unas informaciones muy acertadas dentro de este tipo de hechos que han generado de afectación estas personas. Pero más allá de esto, están también dentro de la reserva del sumario, por las cuales inclusive hay 2 investigaciones abiertas por hechos similares y otros tipos de criminalidad. General, nosotros como medio de comunicación y ya para ir finalizando esta entrevista, sabemos que como medio de comunicación y como seres humanos, sabemos que para ninguna persona, para ningún padre, es fácil despedir un hijo. Usted habla de su hijo de una forma muy sentida, como si fuera una persona que conoce, que por supuesto pues está ahí todo el tiempo con él. ¿Cuál es ese último recuerdo, esa última conversación que usted tuvo con su hijo? ¿Cómo la recuerda usted? El día anterior estuvimos hablando porque teníamos una cita con mi hija mayor para despedirla, que viajaba fuera del país, y charlamos varias cosas y siempre lo que hablábamos era, primero que todo, tu corazón y mi corazón es uno solo y por siempre lo será. Él me respondía, porque esa frase la tengo desde que él nació. Y segundo, la armonía y el respeto que tenía con mi hijo era máximo. Él era una persona muy alegre, supremamente alegre. Yo soy un poco más serio, pero él era una risa, me buscaba cómo hacerme reír, y cada vez que yo le decía algo, entonces me decía me contestaba alguna otra cosa, pero con el único fin de que me decía, usted tiene que ser, papi, divertido, ser un poco más alegre, sácate esa seriedad del uniforme, mira que no sé qué, vive un poco más la vida. Y como él era jocoso, él tenía un saludo que hacía, era así, los compañeros de la universidad lo quieren mucho, que es otro, que yo siempre digo, pregúntenle a los compañeros de la universidad, a ver si algún joven de la universidad tiene alguna duda frente a los comportamientos de él. Por ahí una emisora fue y les preguntó a 2 muchachos y hablaron muy bien, pero como hablaron bien, no llamó la atención y quedó allá oculto. Si hubiesen hablado algo mal, seguramente eso se hubiese regado como pólvora de gallinero, dicen por ahí. Pero como hablaron bien, entonces no servía para generar impacto. Pero créanme que con mi hijo siempre que hablábamos con cariño, con amor, con admiración, con todo el aprecio y el amor que le puede tener un padre a su hijo, que siempre ha vivido para que él haga las cosas bien. Eso fue lo que le hemos enseñado. General, finalmente usted nos dice que pues no solamente nos cuestionaba como padres de familia, sino usted también ha narrado este testimonio como un padre de familia al que le condenaron su hijo antes de un juicio, que lo pusieron en la palestra pública, se filtraron unas comunicaciones de chat sin tener el resto de las conversaciones. Y pues por supuesto esto puede llevar a todo tipo de interpretaciones como lo hemos vivido. Estamos en una era de redes sociales, estamos en una era de velocidad de la información donde pasan este tipo de cosas y la gente se juzga antes de que llegue un juicio y la justicia actúe. Usted, su esposa, que han vivido este drama, ¿cómo están? ¿Cómo lo han vivido como familia y cómo han tenido que afrontar estos señalamientos y este escarnio público hacia Juan Felipe? Bueno, en el núcleo familiar, con mi esposa y mis hijos, no ha sido fácil. No ha sido fácil, no solamente porque hay que aceptar la muerte y la pérdida de mi hijo, que es la ausencia, sino también todo lo que le dicen a uno diariamente las redes sociales y las personas. Todas las manifestaciones de aquellos que no nos conocen, porque el que está hablando es el que no me conoce y el que no conoció a mi hijo. Porque quien lo conoció no dudan de quién era él. Pero aquellos que no nos conocen, tener que aguantar cualquier cantidad de críticas. Ortiga, que venía en el carro, esta mañana se vio la noticia, se mostró el video y la joven cuenta una cantidad de cosas, pues las cuenta ella. Y todavía recibí algunos mensajes donde celebran la muerte de mi hijo, donde se alegran que porque está así, que había que asesinarlo. Yo no entiendo quién es más loco.
El que está diciendo eso detrás de una red social y escriben y escriben y escriben y se llenan de motivos. Y se llenan de motivos y le están diciendo que mi hijo no tiene nada que ver con eso, que es un engaño y que era producto de una extorsión. La parte contraria manifiesta lo mismo, que él no tiene ese perfil, que no estaba haciendo nada, que era un joven estudiante, que era un joven prometedor. Pero no hace mega, ni mucho menos se reacciona ante esto. Me quedo casado con que la persona era esto y sigo y mantengo hasta la muerte esta imagen. Ya la imagen de mi hijo me la dañaron y quedó sobre el suelo. Y esto sí que ha afectado mucho a la familia, a la mamá de mi hijo le ha afectado demasiado, demasiado. Está en una situación de vida espiritual, de vida razonable, muy difícil. Yo, escúchame los que no son creyentes, yo creo mucho en Dios y me he unido mucho a la parte espiritual, dialogo mucho con mi hijo espiritualmente y me uno mucho a la parte donde Dios me está dando cada día la fortaleza de no perder la esperanza, de por lo menos recuperar esa dignidad y que mi hijo esté en paz, que descanse en paz. Ya lo perdí en vida, pero que me lo dejen descansar en paz. Así no se haga la justicia por parte de la fiscalía porque se sienten ellos quizás no con las fortalezas o no con los medios o no tienen la pertinencia, qué sé yo, o ya no tienen las pruebas necesarias. Ya eso va y viene. Incluso porque la misma joven me pide excusas y yo la perdono. Pues, o sea, no soy Dios para perdonar, yo la excuso. Pero solamente pido que los que están detrás de esta joven, que también la están utilizando y la están dañando, por lo menos se haga justicia con ellos. Y por lo menos tengamos los elementos para que en algún momento sean responsables de este acto y quién sabe qué más actos o los futuros actos. Que me preocupa que tengan ahora autoridad moral, criminal, para ejercer más tipos de actividades. Pues es el general William Rincón, a quien le agradecemos estos minutos en los micrófonos de Caracol Radio, que nos haya compartido su historia, pero además esta evidencia, estos elementos que presentan dentro de este caso, que ha sido la muerte, el asesinato de su hijo Juan Felipe, noviembre del año pasado, y que aún son hechos en materia de investigación, pero donde aquí en Caracol Radio hemos querido ver las evidencias, escuchar este testimonio y como usted lo indica, que antes de criminalizar, estigmatizar, que sea la justicia la que actúe en este caso. General, muchas gracias por su testimonio. Muchísimas gracias a ustedes y a todos nuestros oyentes. Una feliz tarde.